¿Y si te dijera que la Iglesia condena a millones de personas a la soledad eterna por un error que ellas no cometieron? ¿Y cree que está defendiendo la santidad del matrimonio? Ella está sentada en la última fila. De nuevo, siempre la última fila, como si la distancia pudiera esconder la vergüenza que no debería ser suya. El pastor habla sobre la familia, sobre el plan perfecto de Dios, sobre el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Y cada palabra es una flecha. Porque ella intentó. Dios sabe que lo intentó. 5 años soportando a un hombre que juraba amor los domingos y escupía odio los lunes. 5 años creyendo que perdonar era sinónimo de aguantar, que sumisión significaba silencio. Hasta que un día no aguantó más. Y se fue. Ahora está ahí, divorciada. Palabra que suena como sentencia. Y cuando él apareció, gentil, respetuoso, alguien que la miraba como persona, sintió algo que no sentía en años. Esperanza. Pero la iglesia dijo no. Mientras tu ex esposo viva, tú vives en adulterio. No importa que él la haya destruido. No importa que la separación fue la única forma de sobrevivir. No importa que ella ore, que busque, que llore a los pies de la cruz. Ella es adúltera. ¿O no? Porque allá del otro lado de la ciudad, en la iglesia de la esquina, el pastor dice algo completamente diferente. Habla de gracia, de nuevos comienzos, de un Dios que no encierra a las personas en jaulas de culpa. Misma Biblia. Conclusiones opuestas. Y en medio de esta guerra teológica, ella está ahí. Sola. Tratando de entender si Dios todavía la ama o si está condenada para siempre. Millones viven este dilema en este exacto momento. Millones cargan la culpa de un nuevo comienzo o la soledad de una sentencia. Y la pregunta arde como brasa viva. ¿Dios realmente condena a quien se divorcia y vuelve a empezar? ¿O será que estamos entendiendo mal algo que Él nunca quiso decir? La respuesta puede sorprenderte. Pero para encontrarla necesitamos volver a las palabras originales, a las situaciones reales, a los casos que la propia Biblia registró. Porque tal vez, solo tal vez, la verdad no sea tan simple como parece. ¿Y si todo lo que te contaron estuviera incompleto? El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Punto. Sin excepciones, sin matices, sin escapatoria. O al menos, eso es lo que nos enseñaron. Palestina, siglo I. El sol cae como plomo sobre Judea. Jesús camina por un camino polvoriento rodeado de sus discípulos cuando los fariseos se acercan. No vienen a aprender, vienen a tender una trampa. Maestro, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta parece inocente, pero es veneno disfrazado de curiosidad. Porque en ese momento hay dos escuelas rabínicas enfrentadas. Hillel dice, un hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Si quema la comida, si encuentra a alguien más bonita, si simplemente se cansa de ella. Shammai dice, solo por inmoralidad sexual, nada más. Y ahí están, esperando que Jesús elija un bando, que se meta en la pelea política, que diga algo que puedan usar en su contra. Pero Jesús no juega ese juego. Él los mira, lento, con esa calma que desarma. Y en lugar de responder la pregunta, hace una pregunta. ¿No han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Silencio. No habló de Hillel, no habló de Shammai. Habló de Dios, del diseño original,
del plan perfecto, de un matrimonio que refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Un pacto inquebrantable, sagrado, eterno. Pero los fariseos no se rinden. Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio? Y Jesús responde con palabras que cortan como cuchillo. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Déjame repetir eso. El divorcio nunca fue el plan. Fue una concesión, una salida de emergencia, una muleta para corazones rotos en un mundo caído. Dios odia el divorcio. No porque sea legalista, sino porque odia lo que el divorcio representa. El dolor, la traición, la destrucción de algo que debía ser hermoso. Y entonces viene el golpe final. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, salvo por inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Las palabras caen como piedras. Los discípulos quedan en shock, tanto que le dicen, si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Incluso ellos sintieron el peso. Pero espera, ¿notaste algo? ¿Salvo por inmoralidad sexual? Esa pequeña cláusula, ese matiz que cambia todo. Jesús no dijo, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Dijo, excepto. Y ahí está el problema. Porque durante siglos, la Iglesia ha debatido qué significa exactamente esa excepción. ¿Solo adulterio físico? ¿Abandono? ¿Abuso? ¿Qué pasa cuando alguien se casa sin saber que su cónyuge tenía doble vida? ¿Qué pasa cuando la unión nunca fue real? Las palabras de Jesús son claras, pero la vida real es complicada. Y lo que él dijo a continuación sobre eunucos y llamados especiales sugiere algo que muchos pasan por alto. No todos pueden cargar con esta enseñanza. Entonces la pregunta sigue ardiendo. ¿Jesús cerró la puerta completamente o dejó una rendija de luz para los corazones genuinamente quebrantados? Porque lo que él dijo fue duro, pero lo que Pablo escribió después abre una puerta inesperada. ¿Y si no fuiste tú quien abandonó? ¿Y si fuiste tú el abandonado? Corinto, año 55 después de Cristo. Una ciudad portuaria donde se mezclan culturas, idiomas, religiones, un caos moral donde todo vale. Y en medio de ese caos, una pequeña comunidad de cristianos intenta descubrir cómo vivir de forma diferente. Pero tienen preguntas. Preguntas incómodas que no saben cómo responder. Imagina esto. Una mujer se convierte a Cristo. Su esposo no. Él la desprecia por su nueva fe, la insulta, la humilla delante de los hijos, y un día simplemente se va, la abandona. No por infidelidad, no por abuso visible, solo porque no soporta tenerla en casa adorando a ese Jesús. Ahora ella está sola, con hijos que alimentar, sin derechos en una sociedad que no protege a mujeres abandonadas. Y la iglesia le dice, pero Jesús dijo que quien se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Debes quedarte sola, para siempre, porque así honras el matrimonio. ¿En serio? ¿Dios la condena a cadena perpetua por la decisión de otro? Pablo escucha estas historias y bajo inspiración divina escribe algo que muchos nunca han leído con atención. Si el cónyuge no creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están bajo servidumbre. Detente ahí. No están bajo servidumbre. No es solo aguanta y llora en silencio. Estás libre. La palabra griega que Pablo usa es doulo, esclavizado, atado, obligado. Y él dice, no lo estás. No estás encadenado a alguien que eligió irse. No eres esclavo de un pacto que la otra persona rompió. Dios no te pone grilletes emocionales y te dice, sufre para siempre porque el otro decidió destruir todo. Y entonces, Pablo agrega algo hermoso. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Paz. No en prisiones emocionales. No en matrimonios que son tumbas en vida.
no en relaciones donde un cónyuge usa la santidad del matrimonio como látigo para controlar, manipular, destruir. Pero aquí viene la pregunta que arde. ¿Esto significa que puedes volver a casarte? Pablo no lo dice explícitamente en este pasaje, pero el lenguaje es claro. No están bajo servidumbre. Si no estás bajo servidumbre del matrimonio anterior, ¿no implica eso que eres libre para formar un nuevo pacto? Durante siglos, teólogos han llamado a esto el privilegio paulino. La idea de que cuando un no creyente abandona, el creyente queda libre no solo de la obligación de permanecer casado, sino también de la prohibición de volver a casarse. No es un permiso para divorciarse por capricho, es una puerta de misericordia para quienes fueron abandonados. Y ahí está el contraste brutal. Jesús habló del que abandona y comete adulterio. Pablo habló del que es abandonado y queda libre. No se contradicen, se complementan. Jesús protege el matrimonio del egoísmo. No puedes tirar a tu esposa de la basura porque encontraste a alguien mejor. Pablo protege a la víctima del abandono. No tienes que morir en vida porque alguien te traicionó. Pero la pregunta sigue. ¿Es esto solo para casos de abandono por causa de fe? ¿O el principio se aplica a cualquier abandono? ¿Qué pasa cuando el abandono es emocional, no físico? ¿Qué pasa cuando alguien técnicamente permanece en casa, pero destruye todo lo que el matrimonio debía hacer? Pablo no responde todo, porque las Escrituras no son un manual legal con cláusulas para cada caso. Son principios de vida que requieren sabiduría, discernimiento y comunidad. Pero hay algo innegable. Dios no diseñó el matrimonio para ser una cárcel. Y cuando alguien convierte el pacto sagrado en cadenas, Dios no bendice las cadenas. Las palabras de Jesús fueron duras, pero las palabras de Pablo abrieron una puerta. Una puerta estrecha, no para cualquiera, no para quien busque excusas, pero una puerta real para corazones genuinamente quebrantados. Y si crees que esto es controversial, espera a ver cómo Dios mismo trató casos reales en la Biblia, porque la teoría es una cosa. Pero cuando miras lo que Dios hizo con David, con la samaritana, con aquellos que cayeron, todo cambia. La teoría es una cosa, pero ¿cómo trató Dios los casos reales? Porque si Dios es tan inflexible con el divorcio y el nuevo matrimonio como algunos predican, entonces la Biblia debería estar llena de rechazos, de condenas, de puertas cerradas. Pero cuando abres las páginas y miras los casos reales, algo completamente diferente emerge. David, el hombre conforme al corazón de Dios. El rey poeta, el adorador, el elegido. Y también un hombre con una historia marital complicadísima. Casado con Mical, hija de Saúl. Pero cuando David huye, Saúl se la quita y la casa con otro hombre, Paltiel. Años después, David regresa al poder y exige a Mical de vuelta. La arranca de Paltiel, quien llora detrás de ella mientras la pierden para siempre. ¿Era ese el plan de Dios? Un matrimonio forzado, terminado por decisión política, restaurado por poder mientras otro hombre sufre. ¿Y qué pasa con Betsabé? David la toma en adulterio, asesina a su esposo, se casa con ella. Y sí, Dios lo confronta. Sí, hay consecuencias brutales. Pero ¿sabes qué? Dios no anula ese matrimonio. No le dice, devuélvela y quédate solo para siempre. De hecho, Salomón nace de esa unión. El rey más sabio de la historia. Y en la genealogía de Jesús, en Mateo 1, ahí está. David engendró a Salomón de la que fue esposa de Urías. Dios pudo haber borrado esa línea. Pudo haber dicho, este matrimonio es ilegítimo, todo lo que venga de aquí está maldito. Pero no lo hizo. Incluyó a Betsabé en la línea del Mesías. ¿Eso justifica el adulterio de David? Jamás. ¿Pero muestra que Dios puede redimir incluso lo que nació en pecado? Absolutamente. Y luego está la mujer samaritana. Jesús se encuentra con ella junto al pozo y le dice algo que la deja helada. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. 5.
No sabemos las historias. No sabemos si fue abandonada, enviudó o eligió mal una y otra vez. Pero 5 matrimonios fallidos. Y ahora vive con alguien sin casarse. ¿Y sabes qué hace Jesús? No la condena, no la rechaza. No le dice, vete y no vuelvas hasta que arregles tu desastre marital. Le ofrece agua viva. Le revela que Él es el Mesías. Y ella se convierte en la primera evangelista de Samaria. Una mujer con 5 matrimonios rotos trae a toda una ciudad a Jesús. ¿Eso significa que Dios no se preocupa por la santidad del matrimonio? No. Significa que Dios se preocupa más por los corazones quebrantados que por el legalismo religioso. Y hay más. Abraham tuvo a Agar, además de Sara. Jacobo tuvo 4 mujeres. Moisés se casó con una cusita después de Séfora. Rahab era prostituta y terminó en la línea de Cristo. Ruth era moabita, viuda, y se volvió a casar con Booz entrando a la genealogía del Salvador. Una y otra vez Dios toma historias rotas y las redime, no porque el pecado no importe, sino porque la gracia es más grande que nuestros errores. Pero aquí está el punto crítico. En cada caso, Dios no estaba celebrando el pecado. Estaba restaurando al pecador. David enfrentó consecuencias devastadoras. La samaritana tuvo que confrontar su verdad. Ninguno de ellos salió ileso, pero ninguno de ellos fue descartado. Porque esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley dice, fallaste, estás descalificado, adiós. La gracia dice, fallaste, estás quebrantado, ven a mí. Y si Dios trató así a David, a la samaritana, a todos ellos con historias maritales complejas, ¿por qué la Iglesia trata a los divorciados como ciudadanos de segunda clase? ¿Por qué les cerramos las puertas cuando Dios dejó las suyas abiertas? Tal vez porque nos gusta la ley. Nos gusta tener reglas claras, líneas definidas, cajas donde meter a la gente. Tú eres santo, tú eres pecador. Tú puedes servir, tú no. Es más fácil que lidiar con la complejidad de la gracia. Pero Jesús no vino a darnos fórmulas, vino a darnos vida. Y vida abundante no significa perfección sin errores. Significa restauración después del error. Entonces, ¿existe un camino de redención para quien se divorció y volvió a empezar? Las palabras de Jesús dicen una cosa. Las palabras de Pablo abren una puerta. Y las historias reales de la Biblia muestran a un Dios que redime lo irreparable. Pero, ¿cuál es la verdad final? ¿Condenación o redención? ¿Exclusión o gracia? En la última parte, todo se cierra. Y la respuesta puede cambiar tu vida. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Dios condena o redime? Hemos recorrido un camino difícil. Escuchamos las palabras duras de Jesús sobre el divorcio. Vimos la puerta de esperanza que Pablo abrió para los abandonados. Observamos cómo Dios trató casos reales de personas con matrimonios rotos. Y ahora estás aquí. Tal vez divorciado, tal vez vuelto a casar, tal vez amando a alguien y preguntándote si Dios te rechaza por ello. O tal vez conoces a alguien que lleva esa carga. Y necesitas una respuesta. Entonces aquí está. Dios odia el divorcio. Eso es innegable. Porque Dios odia todo lo que destruye lo que Él creó hermoso. Odia el divorcio como odia el cáncer, como odia la guerra, como odia la traición. No porque sea legalista, sino porque ve el dolor que causa. Pero Dios no odia al divorciado. Esa es la distinción que la Iglesia ha confundido durante siglos. Hemos tratado el divorcio como el pecado imperdonable, como si alguien que se divorciara llevara una marca de Caín para siempre, como si Dios cerrara la puerta y dijera, hasta aquí llegaste. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que persigue a la adúltera y le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Dios que incluye prostitutas, asesinos y adúlteros en la genealogía del Mesías. El Dios que dice, aunque tus pecados sean como escarlata, como nieve serán emblanquecidos. El divorcio no es el fin de tu historia con Dios.
Es una cicatriz, dolorosa, real, pero no definitiva. Ahora bien, esto no significa que el divorcio está bien. No significa que puedes casarte y divorciarte como cambias de ropa. No significa que Dios bendice matrimonios egoístas, caprichosos, destructivos. Hay una diferencia enorme entre alguien que abandona su matrimonio por conveniencia y alguien cuyo matrimonio fue destruido por abuso, traición o abandono. Jesús habló contra el primero. Pablo abrió la puerta para el segundo. ¿Y qué pasa con quien se volvió a casar? ¿Está viviendo en adulterio perpetuo? ¿Debe divorciarse de nuevo para arreglar las cosas con Dios? No, porque si Dios no anuló el matrimonio de David y Betsabé, que nació en adulterio y asesinato, si no rechazó a la samaritana por sus 5 matrimonios, entonces no va a rechazarte a ti. Lo que Dios te pide ahora no es deshacer el pasado. Eso es imposible. Lo que Dios te pide es arrepentimiento genuino por lo que fue tu culpa. Perdón hacia quien te hirió. Compromiso con hacer este matrimonio santo si te volviste a casar. Santidad de aquí en adelante. No puedes cambiar ayer, pero puedes vivir hoy y mañana de una manera que honre a Dios. Y si estás pensando en divorciarte ahora, si estás en la encrucijada, pelea por tu matrimonio, con todo lo que tienes. Busca consejería, busca sanidad, busca a Dios con desesperación. Pero si estás en una situación de abuso, de peligro real, de abandono emocional total, Dios no te pide que mueras en un altar de legalismo. Él nos llamó a vivir en paz. Y a veces, la paz solo llega cuando te alejas de lo que te destruye. Eso no significa que el divorcio sea la primera opción, ni la segunda, ni la tercera. Pero en un mundo caído, a veces es la única opción que queda. Y cuando todo se derrumba, cuando has luchado y perdido, cuando te encuentras en pedazos preguntándote si todavía hay un lugar para ti en el reino, escucha esto. Dios te ve, no como un pecador descartable, sino como un hijo herido que necesita sanidad. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y si alguien te dice que Dios ya no te ama porque tu matrimonio falló, esa persona no conoce al Dios de las Escrituras. Porque el mismo Jesús que dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, es el mismo Jesús que perdonó a la adúltera, el mismo que comió con pecadores, el mismo que murió por ti, sabiendo cada error que cometerías. El veredicto final no es condenación, es redención. No fácil, no sin consecuencias, no sin dolor, pero real. Así que si llevas el peso del divorcio, si cargas la culpa de un nuevo matrimonio, si te dijeron que estás descalificado para siempre, ven a la cruz. Deja ahí la culpa y levántate perdonado. No porque el pecado no importara, sino porque la gracia es más grande. Y si hay alguien en tu iglesia, en tu familia, en tu vida, que está pasando por esto, no lo condenes. No lo juzgues desde tu pedestal de perfección. Sé Jesús para esa persona. Porque al final del día, ninguno de nosotros merece la gracia, pero todos la necesitamos. Dios no te rechaza. Dios te redime. Y esa es la verdad que nadie debería olvidar. Si este video tocó tu corazón, si desafió algo en lo que creías, si te dio esperanza cuando pensabas que no había ninguna, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. Dale like si crees que alguien necesita escuchar esto. Y suscríbete al canal porque hay muchas más historias así esperándote. Historias de personas reales, de fe en medio del caos, de gracia en lugares donde solo había condenación. Porque hay millones sentados en la última fila de la iglesia, esperando escuchar que todavía hay un lugar para ellos en el reino. Y lo hay.
siempre lo hubo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la gracia de Dios es más grande que tu peor error.